Hola a todos, espero que se encuentren bien y con esta energía recargada y positiva. En este nuevo video de Recordar es Vivir, vamos a recordar una de las más exitosas telenovelas de la década de los 90, protagonizada por Gabriela Hispanic interpretando a Paulina y Paola Bracho, su galán Fernando Colunga, con las actuaciones antagónicas de Chantal Andere, Dominica Paleta y Juan Pablo Gamboa. Cuenta además con la actuación estelar de Libertad Lamarque. La Usurpadora es una telenovela mexicana producida por Salvador Mejía para Televisa en 1998. Fue la telenovela que lanzó a la fama a Gabriela Hispanic por su magistral interpretación de dos personajes. Ahora conozcamos un poco de su trama. Paola Bracho está casada con Carlos Daniel Bracho, un empresario muy caballero y simpático, el cual tiene dos hijos de su primer matrimonio, Carlitos y Lisette. Sin embargo, Paola se siente aburrida con su vida como madre y como esposa, por ello decide irse a Cancún con su amante Luciano. Allá en Cancún conoce a Paulina Martínez, quien trabaja en el baño de damas de un restaurante elegante y es abrumada por la carga económica que supone la enfermedad de su madre. Cuando sucede el encuentro entre Paulina y Paola Bracho en el baño del restaurante, Paola se sorprende por el gran parecido que tiene con ella, ya que son físicamente idénticas. Desde este momento, la vida de Paulina cambia por completo. Paola intenta convencer a Paulina que tome su identidad dentro de su familia para de esta manera poder escaparse para divertirse con su amante. Pero Paulina se niega rotundamente. Durante un viaje y a bordo de un barco casino, Paola conoce a Alexandro Farina, un millonario empresario quien, deslumbrado por su belleza, le propone irse con él a recorrer el mundo. Para demostrarle que sus intenciones son verdaderas, le obsequia una pulsera de oro con esmeraldas brillantes. Y Paola utilizará la costosa joya como instrumento para que Paulina finalmente acceda a sus deseos, simulando de esta manera un robo. Paulina cae en la trampa y accede a suplantar a Paola para no ir presa y no ser acusada de robo por la malvada Paola Bracho. A esto se suman hechos recientes como la muerte de su madre y el abandono de Osvaldo, su novio. Es así como Paulina se convierte en la usurpadora, acudiendo a la mansión de los Bracho, donde se encontrará con un mundo totalmente diferente al que ella estaba acostumbrada a vivir, conociendo de esta forma la maldad y la avaricia de algunos miembros de la familia Bracho. Pero ella, con su amor y dulzura y ternura, logra conquistar el corazón de Carlos Daniel y de sus hijos, especialmente el cariño de la abuela Piedad, la matriarca de la familia Bracho. Es así como empieza la trama de esta exitosa telenovela que logró meterse en el corazón de millones de televidentes a nivel mundial. Las hermanas gemelas cosecharon éxitos y triunfos en todos aquellos países en donde la telenovela fue emitida. Resulta paradójico, sin embargo, que en México, a pesar de recibir numerosas nominaciones, la telenovela no se alzó con ningún premio. Algo extraño de creer, ya que la telenovela alcanzó altos niveles de audiencia y con la excelente interpretación de Gabriela Hispanic. Increíble de creer que no fuera merecedora de arrasar en todas sus nominaciones. Algunas anécdotas y curiosidades durante su grabación en el rodaje de esta telenovela basada en exitosas producciones tituladas La Usurpadora y La Intrusa, ambas en Venezuela, y El Hogar que yo robé en México, fue largo e intenso. Las grabaciones de exteriores estuvieron sujetas a los retrasos que ocasionaban la administración, que solicitaba todo tipo de permisos para rodar. Estos problemas se prolongaron por las abundantes escenas de exteriores en ciudades como Niza y París. Pero las cosas no fueron más fáciles en los interiores. Un total de 52 personas de equipo técnico, 100 ayudantes y 92 actores hicieron posible este gran éxito internacional que tanto nos hizo disfrutar.
Por otro lado, en la tradicional fiesta de despedida, Gabriela Hispanic y Libertad Lamarque prometieron coincidir pronto en una nueva telenovela, pero sin embargo, los espectadores jamás fuimos testigos de dicho encuentro, ya que Libertad Lamarque falleció meses después a los 92 años. En esta telenovela también coincidió Miguel de León con su esposa Gaby Hispanic en aquel entonces. También su hermana gemela Daniela Hispanic intervino en algunos capítulos en los que aparecían Paola y Paulina en la misma escena. Tras su éxito se hizo una breve continuación titulada Más allá de la usurpadora. La banda sonora fue sin dudas lo que realmente le daba personalidad a la exitosa telenovela. No solo destacó el tema principal que cada capítulo abría y cerraba la telenovela, sino también el resto de su música incidental que acompañaba las acciones de los personajes. El tema principal, llamado La Usurpadora, fue interpretado por Pandora, un hit total. La Usurpadora es un remake de una telenovela venezolana, La Usurpadora, producida en 1972 y protagonizada por Raúl Amundaray y Marina Baura. Televisa realizó un remake en el año 1981 titulada El hogar que yo robé, producida por Valentín Pimstein y protagonizada por Angélica María y Juan Ferrara. Venezuela realizó un remake en 1987 de esta telenovela titulado La intrusa, protagonizado por Mariel Alcalá y Víctor Cámara con gran éxito. En el año 2012, Univisión realizó una nueva versión titulada ¿Quién eres tú?, protagonizada por Laura Carmine y Julián Gil, resultando ser un rotundo fracaso. En la actualidad, Televisa La Fábrica de Sueños prepara un nuevo remake para este 2019, protagonizada por Sandra Echeverría. La Usurpadora, una exitosa telenovela merecedora de ser recordada en este segmento de Recordar es Vivir. Nos vemos en un próximo video en el recorrido por el tiempo de las telenovelas. No olvides suscribirte a mi canal, encender la campanita y compartir. Un saludo especial a todos mis suscriptores. Gracias.